Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a vuestro programa, El Remanente Guerreros de Cristo. Seáis bienvenidos y saludos cordiales de vuestro hermano y siervo de Cristo, David Santiago. Lo primero que quiero pedir ante todo es pedir disculpas porque en el anterior programa tuvimos un pequeño problema de sonido, no se escuchaba el vídeo, no se escuchaba el tema. Por eso habrás visto que el tema de hoy se titula igual que el anterior vídeo. ¿Por qué? Porque vamos a repetir el mensaje, ya que tuvimos problemas técnicos de sonido. Y parece que ahora se está escuchando bien. Pero antes de nada, de haber pedido disculpas a todos que nos habéis visto, quiero dar las gracias primeramente y un mensaje de nuestro patrocinador de este vídeo, que es el Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, quien nos da la cobertura para que este programa siga adelante, pero también por darnos los consejos y la sabiduría para que nuestra vida espiritual y carnal siga adelante. Así que también al presidente y a la secretaria del Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, muchas gracias a todos. Así que papá apóstol Leandro González, mamá profeta Yolanda González, como he repetido, del Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, del cual una persona es servidor de Cristo, pero también servidor de la Iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Así que papá, mamá, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Bendecimos su casa, bendecimos su hogar, bendecimos su familia y declaramos cielos abiertos para Follos y Valencia, pueblos de Cristo y pueblos de bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo también declaramos vuestro país, Panamá, tierra de Cristo y tierra de bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Porque vinisteis de Panamá aquí a España por un propósito, no por casualidad. ¿Qué es lo que tengo para decir hoy? Se titula Vivir bajo el milagro de Dios. Y voy a ser rápido, porque no quiero alargarlo. Ver lo sobrenatural impacta la vida de las personas, pero vivir en lo sobrenatural es muy diferente, es de mucho mayor impacto. El relato bíblico de hoy en el Evangelio está en Mateo capítulo 14, versículos 22 y 23. Y nos permite ver ese relato que el apóstol Pedro caminó literalmente sobre las aguas, lo cual prácticamente es imposible a un ser humano. Pero si tú vives bajo lo sobrenatural de Dios, podrás lograrlo. Y en un momento, el apóstol Pedro dudó y comenzó a hundirse. Pero los otros discípulos no se atrevieron ni siquiera a pedirlo. Dice la Biblia, y voy a dar relato bíblico ahora, en Mateo capítulo 14, versículos 30 y 31, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Muchas veces, como personas, vemos lo sobrenatural de Dios y nos cuesta y dudamos de él. ¿Por qué? Porque Dios es sobrenatural y dio dones a los hombres para las tareas que les encomendó aquí en la tierra. Pero el miedo muchas veces nos paraliza. La mayoría de las veces podemos obrar muchos milagros, evangelizar a multitudes, profetizar y muchas cosas más, pero eso es ver lo sobrenatural. Pero lo que tenemos que hacer es que nos falta muchísimo, que para vivir en lo sobrenatural, el Señor necesita, cortar lo que en ti está de más. Hay una historia que ilustra este principio y está en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 3, que dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Al entender el profeta había estado un corto tiempo en público y guiado por el Espíritu de Dios, suelta sentencia sobre aquella región a causa del pecado del rey y su consorte. El pecado cierra los cielos. Para ser una persona
que camina en lo sobrenatural de Dios, nuestra vida en privado con el Señor debe superar con creces la vida en público. Repito, para ser una persona que camina en lo sobrenatural de Dios, no que ve las cosas sobrenaturales de Dios, sino que camina y vive en lo sobrenatural con Dios, nuestra vida en privado, en oración con nuestro Padre Celestial, debe superar con creces la vida en público. ¡Wow! Tremenda palabra la de hoy. En aquel tiempo había 4 escuelas de profetas. Elías era de la escuela de Betel. La palabra Betel significa casa de Dios. Se los conocía como los que miran el rostro de Dios. La expresión que está en Primera de Reyes 17:1 que dice, en cuya presencia estoy, significa, estoy mirando el rostro de Dios y profetizo palabra. Mirar el rostro del Señor, escuchar lo que quiere que hablemos y que hagamos, de obedecerlo en todo, tener una vida santificada, pero es necesario también en nosotros ser quebrantados para un mayor peso de gloria. La palabra kerit, que es la palabra de donde iba el apóstol al arroyo, significa cortar hasta la medida correcta. Imagínate un carpintero, y voy a poner un ejemplo muy simple. Un carpintero está haciendo una puerta para un hueco que necesita. Esa puerta, él tiene un tablón de muchos y muchos metros, pero él tiene que cortar a la medida para que encaje en ese hueco que necesita poner esa puerta. Él corta, mide y corta. ¿Para qué? Para que esa puerta sea indicada para ese hueco en concreto, en esa medida. Así es Dios con nosotros cuando manda al apóstol al arroyo de Kerit. Lo corta hasta que tenga la medida correcta, la cual nos hablas a claras que Dios nos quiere cercenar, quitando todo lo que está de más de nosotros. La humanidad debe de ser doblegada para vivir en una cosa sobrenatural. En la escuela del Señor, para poder obrar milagros a gran escala, es necesario entrar en el Kerit. Y ya me vais a perdonar. Dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Esa no es la actitud ni la expresión correcta de un hombre de Dios. Pero el carácter del profeta de irse de un extremo a otro, un día puede hacer descender fuego del cielo y al otro está tan amargado que cree que Dios se ha equivocado con él. Es de hacer locuras, es de hacer cosas muy poco entendibles para la razón y todo para que Dios se glorifique. Lo cierto es que el profeta Elías huyó por una sencilla razón: tenía miedo. Un hombre con la experiencia de Elías, que había visto lo que el Señor había hecho a través de su vida, cómo se había glorificado permitiendo la vergüenza de los falsos adoradores y la conversión al Señor de toda una nación en un solo día. Y eso lo podemos ver en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Ahora estaba huyendo por la amenaza de una mujer, que es Jezabel. ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo miedo. Desde donde estaba hasta donde huyó había solo 15 kilómetros. Imagínate andar 15 kilómetros en ese momento. No había coches, no había tracciones motoras, no había bicicletas, nada. Era todo así, caminando. Tú imagínate que según estudios científicos, el hombre,
Y perdonadme las mujeres que no estoy sintiendo ser machista. Cuando me refiero a hombre, me refiero a hombre y mujer. O sea, el ser humano en concreto, según estudios científicos, anda en 1 hora 4 kilómetros. Imagínate 15 kilómetros. Tardaría más o menos, según estudios científicos, unas 4 horas. Y no era un camino que había agua, que había para comer. No, era todo un desierto. Imagínate el desierto del Sahara. 45, 46, 47, 50 grados de temperatura y sudando. Nadie que escapa por su vida se aleja solo 15 kilómetros de distancia. Pero él tuvo miedo. Dice en Primera de Reyes 19:4, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. En el desierto no crece absolutamente nada, porque es desierto, no hay agua, no hay comida, no hay nada, porque es desierto, mucho menos un enebro. El enebro, y voy a decir la palabra porque a lo mejor no entendéis lo que es un arbusto de la familia de los cipreses, que tiene muchas ramas abiertas, pero no tiene fruto. Lo cierto es que Elías estaba tan enojado, tan amargado, con tanto miedo, que no pudo darse cuenta que estaba bajo el milagro de Dios. Entonces, si él estaba hace años con el milagro de Dios, bajo la unción poderosa de Dios, ¿por qué no también nosotros hacemos lo mismo? ¿Por qué nos quejamos en el desierto? Y a causa de eso no podemos ver que estamos viviendo bajo el manto del milagro de Dios. Dios es bueno y sabe hacer todas las cosas. ¿Cuántas veces somos metidos en el arroyo de Kerit para ser cortados a la justa medida? De tal manera que quedemos en la medida justa y estar preparados para obrar milagros sobrenaturales con los que obró Elías. Ya no se ven hombres de la talla de Elías, profetas, no. Son prácticamente escasos o nulos. Pero el Dios de Elías, permítame que te diga, sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia su carácter, sigue siendo el mismo. Por lo tanto, mientras tengamos a Dios en nuestros corazones, hay esperanza. Dice que cielo y tierra más pasarán, mas mi palabra no pasará. Y esa es la esperanza que tenemos que tener cada uno de nosotros, que soplan vientos de cambio. Y me despido con este versículo, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Dice, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados en el nombre poderoso de Jesús. Así que mis amados hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los proteja. Bendecimos su casa, bendecimos su hogar, bendecimos su familia y declaramos cielos abiertos para todo el mundo en el nombre poderoso de Jesús. Que paséis buen día, buena tarde, buena noche en diferentes partes del mundo. Saludos de todo corazón de vuestro hermano y siervo de Cristo, David Santiago. Y nos vemos en el próximo programa del Remanente Guerreros de Cristo. Una palabra de parte de Dios para toda esta generación en el nombre poderoso de Jesús. Os saluda vuestro hermano y siervo de Cristo, David Santiago, y nos vemos en el próximo programa. Hasta el próximo programa. Despedidos y siempre contentos y en victoria.